El País Podcast. Esta es una historia que ya fue contada, la de 45 personas uruguayas que en 1972, hace 50 años, se subieron a un avión que se estrelló en la cordillera de los Andes. Esta es la historia de una tragedia, es la historia de un milagro, la historia de un accidente y también la historia de una proeza humana. Es la historia de 72 días en medio de una montaña, la historia de los que regresaron y la de los que no volvieron. Andes, 72 días en la montaña. Un podcast sobre el accidente de los Andes ocurrido en 1972, hace 50 años. Auspicia la Cámara de la Construcción del Uruguay. Conduce Belén Furment. Episodio 1. La fiesta. Era una fiesta. Eran las primeras horas de un jueves feriado, 12 de octubre de 1972, y el antiguo aeropuerto de Carrasco, ubicado justo en el límite entre Montevideo y el departamento de Canelones, era musicalizado por el bullicio de una pequeña multitud, por la excitación que antecede a la aventura. Era una mañana de cielo celeste, de jolgorio y de disfrute, la mañana en la que un montón de muchachos iba a cumplir un sueño. Para la mayoría de los jóvenes que estaban a punto de subirse al Fairchild FH-227D T-517 de la Fuerza Aérea Uruguaya, ese, rumbo a Santiago de Chile, iba a ser su primer viaje en avión. La excusa y la motivación de la mayoría era defender la camiseta del equipo de rugby amateur Old Christians y enfrentar, en suelo trasandino, al Old Grangonian Club, más conocido como el Old Boys, en un partido amistoso. El gran propósito era otro: disfrutar de 4 días lejos de casa, compartir con amigos, pasarla bien. Para Roy Harley, la sensación se resumía así: era como tocar el cielo con las manos. Era la primera vez que viajaba en avión. Tenía 20 años, imagínate. Yo había trabajado, yo me había ganado la plata, yo me había pagado el pasaje, no tuve que pedirle nada a nadie y tocaba el cielo con las manos. Para mí era una alegría, un entusiasmo, una fiesta. Íbamos a Chile a jugar al rugby, a pasarla bien, a tomar pisco, a salir con las chilenas. Eran 4 días de fiesta y jolgorio y yo estaba muy, muy, muy entusiasmado y feliz del viaje que íbamos a hacer. El viaje estuvo a punto de no suceder. El Old Christians, que se había fundado en 1962 y se había consolidado como uno de los mejores equipos del país, venía de perder el campeonato uruguayo, y hubo quienes consideraron que ir a Chile en esas condiciones y repetir así la excursión que otro plantel había hecho en 1971 no era pertinente. Pero para el equipo nacido en Carrasco, el barrio más caro de Montevideo, el mayor impedimento era económico. El avión contratado tenía 40 plazas de pasajeros y un costo fijo de $1.600. La misión era clara: había que ocupar la mayor cantidad de asientos posibles para poder emprender la ansiada aventura con los gastos reducidos al mínimo. Si se vendían todos los lugares, se podía volar por apenas $39 por persona. Días después, y a fuerza de entusiasmo juvenil, el objetivo estaba cumplido. El plantel de rugby que iba a partir hacia Chile estaba integrado por jugadores del primer y segundo equipo del Old Christians. Eso incluía a Arturo Nogueira, un estudiante de Ciencias Económicas de 21 años, guitarrista y hombre de fe, a Gastón Costemalle, de 23 años, militante político con sueños de abogado, a Guido Magri, o Guido, como le decían todos, también de 23 años y con una novia al otro lado de la cordillera, a Alexis Alejo Uní, un aspirante a veterinario de 20 años, y a Gustavo Coco Nicolich, también estudiante de veterinaria, militante y delegado de la directiva de la Asociación de Estudiantes. Incluía también a Julio Martínez Lamas, de 24 años, funcionario del Banco República, suplente pero sobre todo hincha pasional, a Daniel Maspons, uno de los más chicos y también apasionado por el rugby, a Francisco Panchito Aval, de 21 años y una de las figuras destacadas de la alineación principal, a Enrique Platero, de 24 años y ferviente lector, a Daniel Yo Urioste, de 24 años, y a Marcelo Pérez del Castillo, un capitán firme e inspirador en la cancha, en la casa e incluso en la organización de toda esta travesía. También estaban Fernando Parrado, un joven de 22 años, íntimo amigo de Panchito Aval y recién ingresado al primer equipo, Roy Harley, que cursaba ingeniería, un temperamental alumno de medicina llamado Roberto Canesa, otro compañero de carrera, Gustavo Servino, y quien entonces estaba en la Facultad de Derecho, Antonio Tintín Vicintín, que recuerda este viaje así.
Y en ese momento el rugby no era un deporte tan popular como puede ser hoy, era bastante más de colegios y clubes. Y bueno, y hacía poco no, pero hacía unos años que habían nacido los Christians como exalumnos del Colegio Stella Maris. Y bueno, una de las principales cosas del colegio justamente era la religión y el rugby. El rugby se fue consolidando, nació el club y bueno, y cuando terminé el liceo, liceo y preparatorios, empecé a jugar ya el año 72, fue mi primer año en primera división de los Christians. Los de América Latina, para ese entonces, eran tiempos convulsos. Uruguay, que desde marzo de 1972 estaba gobernado por Juan María Bordaberry, quien había asumido tras unas elecciones atravesadas por la acusación de robo y de fraude, se había declarado en estado de guerra, y las Fuerzas Armadas intentaban terminar con la actividad del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El golpe de Estado era inminente. En Chile, Salvador Allende iba por su segundo año de presidencia y la crisis económica se agravaba. El escudo, la moneda chilena de la época, estaba devaluado. El mercado negro se había expandido y las tensiones se habían agudizado. Acababa de comenzar un paro patronal contra el gobierno izquierdista de la Unidad Popular que se extendería durante todo un mes. El panorama era complejo. Pero para el que planeaba viajar a Chile con fines turísticos y dólares en el bolsillo, las posibilidades parecían eternas, infinitas, y más a esa edad donde la responsabilidad es ligera y la juventud es una sensación, a veces, parecida a la inmortalidad. Se organizó ese viaje que, como yo digo, era un viaje del destete, así le llamo yo porque era un viaje que vos ibas sin tus padres. Siempre yo había ido a Buenos Aires con mamá, con papá, con todo, pero este era un viaje que lo hacíamos solos. Y tenía muchos atractivos, una, que íbamos todos amigos, otra, que el tipo de cambio nos ayudaba muchísimo. Fíjate que yo llevaba $70 por ese fin de semana, que era una fortuna, porque el tipo de cambio en la época de Allende, y era divertido. La idea era ir a salir con chicas, a comprar ropa, como se hacía en aquella época. Ese era el motivo principal del viaje. Y por supuesto que el viaje se hacía por un partido de rugby, pero iba una cantidad de gente que no jugaba rugby, entre ellos yo. El que habla es Carlitos Páez. Por entonces era un chico malcriado, hijo del artista Carlos Páez Vilaró y de Madelón Rodríguez. Estaba a punto de cumplir 19 años y todavía tenía niñera. El viaje le hacía particular ilusión, ya que lo iba a compartir con varios íntimos y compañeros, como el jovencito Roberto Bobby François, Diego Storm, de 20 años y fanático de los Beatles, y el divertido Rafael Echavarren, el vasco, de 22 años. Otro que estaba era Ramón Moncho Sabela, que era muy bajo y delgado, y a diferencia de la gran mayoría, no vivía en Carrasco, sino en el centro de Montevideo. Los amigos y familiares fueron fundamentales para completar las 40 plazas del avión. Por ese tipo de lazos se subieron aquel Fairchild Felipe Maquirriaín, un joven reflexivo y creativo, Carlos Valeta, un muchacho alegre que tras los pasos de su padre se formaba en medicina, Fernando Vázquez, que tenía 20 y se había graduado de secundaria con honores, y Pedro Algorta, un exalumno de la Stella Maris que no tenía mayores vínculos con el grupo, salvo por un par de personas, pero había vivido 3 años en Chile, donde esperaba reencontrarse con un viejo amor. Eduardo Strauch tenía 25 años y era casi que desde la cuna amigo del capitán de los Old Christians, Marcelo Pérez del Castillo, y primo, al igual que Adolfo Fito Strauch, de uno de los jugadores del club, Daniel Shourioste. Fueron Eduardo y Fito, que había jugado al rugby y al que el propio Marcelo le pidió si podía llevar sus zapatos deportivos, por si acaso lo precisaban para la cancha, los que convencieron a su primo en común, Daniel Fernández Strauch, fundador del club, para que se sumara en esta pequeña escapada con aires de aventura. Éramos 3 primos, Adolfo Strauch Urioste, Eduardo Strauch Urioste y yo, Fernández Strauch. Y después iba un primo de ellos, Daniel Show Urioste. Y bueno, los 4 llegamos juntos al aeropuerto, nos llevó otro primo, un hermano de Eduardo. Y cuando llegamos al aeropuerto, Eduardo se da cuenta de que se había olvidado el pasaporte. Y salió Ricardo como loco para la casa a buscar el pasaporte y nosotros tratando de hacer el aguante para que el avión no saliera. Me acuerdo perfecto porque me llegó Ricardo, mi hermano, vivimos en el Parque de los Aliados. Y cosa muy rara a mí, que siempre me quedé pensando por qué me pasó eso. Soy loco más ordenado, jamás pierdo cosas a esta altura tampoco en mi vida, ya de veterano. Llegué al aeropuerto con Ricardo y me había olvidado el pasaporte en casa. Me perdí el avión, entonces Ricardo salió como chumbazo a buscarlo y llegó justito. Con el pasaporte que en realidad podía viajar con la cédula, pero tenía el pasaporte lleno de sellos de Europa de mi primer viaje, entonces quería hacer un sello más Santiago de Chile. Francisco Pancho Nicola, pediatra, se preparaba para entrenar a uno de los equipos junior del Old Christians, y en ese proceso se había acercado a los jugadores del plantel mayor.
Tenía 40 años, al igual que su esposa Esther Horta, y encontraban en este viaje una buena oportunidad para disfrutar juntos. En los días previos a la partida, Esther le dijo a una de sus hermanas que quería dejarle un poder legal para que en caso de que algo le ocurriera, pudiera hacerse cargo de sus 4 hijos. El trámite, al final, no se hizo. Javier Metol y su esposa, Liliana Navarro Petraglia, también tenían 4 hijos. Javier tenía pasado de rugbyista y era primo de Panchito Aval, quien lo incentivó a ocupar un par de asientos del Fairchild. Laura Metol, la hija mayor del matrimonio, tenía 10 años y el miércoles 11 de octubre, antes de dormir, escuchó cómo su madre le prometía volver con regalos de Santiago de Chile. Me acuerdo la noche anterior de estar yo en la escalera que iba a mi dormitorio y que mamá me dijo, bueno, te voy a traer de regalo un poncho de vicuña, una cosa por el estilo, algo, no sé si era un poncho o qué, algo de vicuña era, es lo que yo recuerdo, digo, de haberlo saludado, nos vamos pocos días, ¿viste? Porque en realidad creo que era una cosa tipo un fin de semana, iban tipo jueves, viernes, sábado y el domingo volvían. Para los Parrado, esta era la excusa perfecta para hacer una salida familiar. A Chile irían el matrimonio de Celer Parrado y Eugenia Dolgay Diedug, junto a sus 3 hijos, el rugbyista Fernando y las muchachas Susana y Graciela. Pero distintas circunstancias hicieron que en los últimos días, tanto Graciela como Celer tuvieron que bajarse del proyecto. Aquel 12 de octubre, Celer llevó a su esposa y a sus 2 hijos al aeropuerto, los despidió con cariño y les dijo que el lunes 16 a la mañana iba a volver para buscarlos. La señora Graciela Obdulia Augusto Gumila de Mariani tenía 43 años y un pasaje para irse a Santiago esa misma tarde, para poder estar en la boda de su hija a punto de contraer matrimonio con un exiliado político. Sin embargo, como sabía que un vuelo charter partiría temprano, decidió acercarse a la terminal de Carrasco por si justo aquel jueves era su día de suerte. Entre ese mar de caras desconocidas, ajenas, supo que Gualberto Tito Regules se había quedado dormido tras una larga noche en el casino con Carlitos Páez, Roy, Nicolich y Diego Storm y no había llegado. Entonces ocupó su lugar. La historia de Álvaro Mangino también tuvo sus particularidades. Lo habían convencido de ir unos amigos que una semana antes resolvieron no viajar. Para entonces él tenía 19 años, estaba de novio con Margarita y el miércoles antes del vuelo decidieron intercambiar cadenitas. Él le dio la suya, de la que colgaba una medalla. Ella le traspasó su crucifijo. Mangino lo recuerda así. Yo en ese viaje no debería haber subido, porque era muy amigo de Daniel Juan, que era el presidente del club en ese momento, y muy amigo del francés Manchulas, que era segunda línea. Yo nunca fui al Cristian, fui al seminario, pero era muy amigo de ellos y fueron los que me invitaron a participar del viaje. Una semana antes, más o menos, o 10 días antes de la partida hacia Chile, me comentan que ninguno de los dos iba a ir. Se bajaron del proyecto y yo dije, yo no voy, porque en realidad iba más por ellos que por otra cosa, por más que conocía bastante de lo que estaban en el avión. Y me acuerdo que Marcelo Pérez, a quien conocía bastante además porque era parte de la familia de Margarita, que ya era mi novia en ese momento, y Marcelo me llama por teléfono y me dice, no, quiero hablar contigo, quiero que vengas. Y bueno, había que llenar el avión y yo qué sé, me divertía un poco también la posibilidad de vivir algo de un club que era bastante trascendental jugando a rugby en el Uruguay. Yo jugaba en el Polo, así que imagínate, nada que ver. Y bueno, y al final acepté y me subí al avión. Aquel listado de viajantes lo completaron Numa Turcati, un estudiante de Derecho, militante y jugador de fútbol en el equipo San Ignacio de Loyola, su gran amigo Alfredo Pancho Delgado, que se formaba como notario, Juan Carlos Menéndez, también amigo de Pancho y exalumno del Colegio Estela Maris, y José Luis Inciarte, que con 24 años ya estaba en 5º año de agronomía. Coche era íntimo amigo de Gastón Costemalle. TAMU anuncia su vuelo 571 con destino a Santiago de Chile. Con las 40 plazas ocupadas, con la alegría intacta, con la adrenalina de cruzar la cordillera y llegar a esa ciudad de la que por un rato querían sentirse dueños, conquistadores, príncipes, el Fairchild FH-22-7D de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó a las 8:05 de la mañana de aquel 12 de octubre. El vuelo iba a durar 4 horas. El coronel Enrique Crosa, jefe de operaciones de la unidad de vuelo y hoy retirado, fue el encargado de designar aquella tripulación. Era un avión relativamente moderno. El nuestro era un Fairchild blanco y gris. Por dentro es un avión de pasajero común y corriente, con 46 asientos, en filas de 2, un baño y un compartimento de carga para las valijas. Y después el lugar de tripulación, que eran 2 pilotos y un ingeniero de vuelo. 3 personas volaban ese avión. Y atrás iban especie de azafatos, camareros, yo qué sé, alguien que atendía a la gente y un navegante. A veces iba navegante, a veces no. En este vuelo iba un navegante. Contaba con todas las
lo que tenía que tener el avión, menos la baliza de accidente. Hay una baliza que en ese entonces empezó a aparecer en los aviones. En el caso de que el avión caía, la baliza se activaba automáticamente, emitía una señal que todos los aviones que estaban en la búsqueda lo buscaban por a través de esa señal. Nuestros aviones no lo tenían. Yo era el jefe de operaciones de la unidad de vuelo. Esa tripulación la designé yo. Comandante, el coronel Ferradas, fue el que me enseñó a volar aviones además de motor a mí, cuando yo era un alférez recién recibido. El coronel Julio César Ferradas era un piloto con experiencia. Con 39 años, llevaba 20 de servicio a la Fuerza Aérea Uruguaya, tenía 5.117 horas de vuelo encima y había cruzado la cordillera unas 29 veces. Entrenaba en el uso del Fairchild a su copiloto, Dante Laurara, de 41, que iba al mando y se había encargado de diseñar el plan de vuelo. Con ellos iban un navegante, Ramón Martínez, de 30 años, el sargento Carlos Roque González, mecánico de 24 años, recién casado, con un hijo de 6 meses y que aunque aquel día no tenía que volar, decidió cambiarle el turno a un compañero, y el auxiliar Joaquín Ramírez, que a las 3 horas y 20 minutos de aquel vuelo hacia Santiago, sorprendió a los pasajeros con una noticia. Las condiciones no estaban dadas para sobrevolar la cordillera de los Andes. Había que aterrizar en Mendoza. La tripulación tuvo que soportar las molestias, las burlas y las chicanas de este puñado de jóvenes que un rato antes se organizaba para saltar a un lado y a otro del avión para ver si así lograban moverlo, y que por nada del mundo quería quitarle horas a su soñada estancia chilena. La fiesta estaba después de las montañas. La fiesta era las chicas que iban a conocer, los lugares que iban a visitar, los dólares que iban a gastar. ¡Ay, qué bronca! Perder un día de Santiago. Creo que todos sentimos lo mismo, una frustración, una bronca, una desesperación. Y todavía después nos enteramos con el riesgo de que a lo mejor había que volver a Montevideo, ¿no? Todo ese ambiente que había antes de salir y ya todo lo que teníamos en la cabeza planeado y pensado, y de repente ¡pac! Se empezó a frenar, o había posibilidades de que no saliera el programa, ¿no? De ser una parada de un par de horas, Mendoza pasó a convertirse en una estadía de un día entero. Aquel jueves, los mayores buscaron habitaciones de hotel, y los jóvenes se conformaron con pensiones baratas y planes improvisados, o simplemente vagaron por la ciudad hasta que se hizo de día. Algunos fueron al cine, otros a una carrera de autos, otros, como las Parrado, se fueron de compras y entre varios regalos, Eugenia encontró unos zapatos rojos ideales para el bebé de su hija Graciela. Algunos pasearon y otros salieron con unas argentinas que acababan de conocer. Los recuerdos son borrosos, difusos. Nadie está tan presente en los tiempos de transición. Nadie, salvo Vicintín, que se acuerda perfectamente de esta historia. Me acuerdo que llegamos a la ciudad haciendo dedo, es decir, bajás en el aeropuerto y no te espera migraciones, no te espera aduana, nadie te espera, no había vuelo programado. Entonces agarramos las mochilas y salimos a lo que sería la carretera, hoy es una bruta carretera, que en el momento era un camino, y haciendo dedo nos llevan al centro de la ciudad y anduvimos deambulando prácticamente toda la tarde, y después en determinado momento cada uno o en grupos nos fuimos juntando para ver a qué hotel íbamos o cómo nos distribuíamos, y habíamos quedado que al otro día de mañana teníamos que estar en el aeropuerto, no me acuerdo a qué hora, pero temprano, y yo les digo, no voy a desayunar porque voy a desayunar langostinos en Santiago de Chile. Curiosamente, con Menéndez y Numa, nosotros salimos en Mendoza juntos. Salimos a caminar y conocimos 3 chicas que iban en un Fiat 600. Y nos dicen, bueno, ¿conoce Mendoza? No. Y nos metimos los 6 dentro del Fiat 600 y nos llevan a recorrer Mendoza. Cuando terminamos la recorrida, las invitamos a cenar y vamos a la taberna de Padovani, y ahí es cuando una de ellas se levanta y escribe en la pared los nombres de los 6 y pone abajo amigos por una eternidad. Para los demás, para la mayoría, la energía, la cabeza, el cuerpo, todo estaba puesto en Chile. El viernes 13 amaneció sin mayores novedades y la ansiedad juvenil no daba tregua. Tanto que en algún cruce con la tripulación, Roberto Canessa le preguntó a Ferradas si acaso los pilotos eran cobardes. Ferradas contestó algo así. ¿Quieren que sus padres lean mañana que 45 uruguayos se perdieron en la cordillera? Quizás fue la insistencia. Quizás fue el hecho de que un avión militar no podía permanecer más de 24 horas en un aeropuerto extranjero y volver a Montevideo era romper con 40 ilusiones. Quizás fue la aparición de una aeronave destartalada que había logrado con éxito sortear la misma travesía que ellos, con maquinaria nueva, tenían por delante. Quizás fue una combinación de factores,
O quizás fue, ¿por qué no?, el destino. Aunque las condiciones todavía no eran óptimas, y aunque cruzar la cordillera en la tarde tenía un riesgo extra, ya que el choque de aire frío y aire caliente suele provocar turbulencias, se decidió que el Fairchild iba a retomar su travesía e iba a sobrevolar la cordillera por una ruta alternativa, la del cruce Malargüe-Curicó. Antes de subir, y con el rosario que el día anterior le había dado su madre, Carlitos Páez pensó en aquello de la mala suerte asociada a los días como ese. El avión, al fin, partió de Mendoza a las 14:18. Era un viernes 13 de octubre de 1972. Andes, 72 días en la montaña, es un podcast del País auspiciado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, conducido por Belén Furment. Agradecemos a quienes escucharon este podcast y los invitamos a continuar escuchando los demás episodios en podcast.elpaís.com.uy, en Spotify y demás plataformas. Todas las entrevistas utilizadas en el podcast fueron realizadas por el equipo de los Andes. El llamado de Tamu y la frase de Julio César Ferradas son recreaciones también realizadas por el equipo. La idea, producción y guión estuvo a cargo de Faustina Martaburu, Valentina Caredio, Belén Furment, Soledad Gago y Lorena Ceballos. También agradecemos en producción, archivo, entrevistas y técnica a Manuela Sampaio, Pía Mesa, Mariana Malek, Tatiana Scherz, Florencia Traibel, Florencia Cruz, María Artus, Rodrigo Guerra, Carlos Ríos, Nicolás Lauber, Carlos Tapia y a toda la redacción por la investigación realizada, y también a Uicast por la edición de sonido.